Hola, ¿qué tal? Soy Mayra Pérez, médica sexóloga clínica, la voz de Sayume SI. Te invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y también puedes suscribirte a YouTube. Recuerda que este es un programa donde compartimos ideas, opiniones, reflexiones y cosas relacionadas a la salud física, mental, sexual y espiritual. Hoy vamos a hablar del deseo, específicamente del deseo sexual. Y bueno, ¿qué es el deseo? El deseo es el principio fundamental que nos activa y nos motiva. Es un impulso energético de la mente que nos lleva a alcanzar algo. Si deseamos, estamos vivos, pero no basta con el latir de nuestros corazones. Requerimos sentirnos vivos, requerimos sentirnos conectados con la vida. Si esto sucede, deseamos. Y no solo relaciones sexuales, pero también. Si existe el deseo y busco las relaciones sexuales, también voy a pensar en ellas. Fíjense, si el deseo sexual es un principio que nos motiva, lo hace para iniciar una respuesta sexual. ¿Para qué buscamos una respuesta sexual? Muy fácil. Buscamos el placer, ¿no? Que nos lleve al placer. Esta comienza con el deseo y buscamos un estímulo sexual que nos sea efectivo. Este estímulo sexual que nos sea efectivo es individual, tanto como lo es el deseo. Es decir, es una expresión de nuestra individualidad, es resultado de nuestras preferencias, nuestra identidad y las decisiones que tomamos con respecto al sexo, con respecto al amor. Se asocian al deseo por algo o alguien y por ese placer que vamos a sentir. Y fíjense, existe un deseo a priori, es decir, si nosotros nos sentimos conectados con la vida, vamos a desear y ese deseo va a aparecer aparentemente mágicamente. Sin embargo, también existe un deseo que nace en el ambiente que lo crea. En uno de los mitos del amor romántico se cree que las personas van a tener deseo por sus parejas eternamente. Y esto no es así. Lo creen porque creen solo que existe el deseo a priori. Sin embargo, muchas personas que tienen relaciones de larga duración se darán cuenta que el deseo a priori no es suficiente. De hecho, comienza a desaparecer. Esther Perel, una sexóloga belga, dice que el juego erótico se inicia al final del anterior orgasmo. Es decir, que yo tengo que empezar a trabajar junto a mi pareja por encender ese deseo cuando recién terminé el orgasmo anterior, ¿no? Si yo quiero seguir teniendo placer, debo trabajarlo. Y aunque no nos vamos a olvidar del deseo a priori, no lo vamos a dar por hecho. El cambio es permanente y aunque no seamos capaces de reconocerlo, la intensidad del deseo irá cambiando. Fíjense, hay una hormona que se llama dopamina. A la dopamina le gusta mucho la novedad. Cuando la dopamina está a la alza es porque estamos conociendo, reconociendo a nuestras parejas, nuestros cuerpos, en fin. Pero cuando ya es un ambiente conocido, pues la dopamina se va. No es un ambiente que le guste. Y entonces, si tú quieres seguir teniendo una relación de larga duración, tendrás que trabajar para que ese placer se mantenga, puesto que la dopamina ya no te lo va a proveer. Fíjense, la vida sexual de parejas de larga evolución o que han pasado una etapa de enorme pasión puede ser aburrida, escasa, inexistente y puede existir amor, porque mucha gente también en los mitos del amor romántico creen que el amor es para siempre, que este amor eterno, si existen problemas es que no hay amor, y también se cree al revés, que si existe amor no van a existir problemas. Y no necesariamente. Entonces hay muchas cosas que se van a construir. La sexóloga que te mencionaba hace rato nos propone que hay que dejar de creer que el deseo es espontáneo y entender que el erotismo hay que provocar. De hecho, por ahí hay una frase que dice que nadie es perezoso con lo que ama, ¿no? Si tú estás interesado en seguir teniendo deseo con o sin tu pareja o con y sin tu pareja, pues tienes que trabajar. Y entonces, otro de las cosas que hay que desmitificar es el mito de la espontaneidad. Mucha gente dice que desea que su pareja sea espontánea, que su pareja le adivine, que dé por hecho que la conoce, pero eso no es posible si tú no te vas a conocer. Entonces, de hecho, uno de mis maestros, Juan Luis Álvarez Gallú, decía, debido a su época, porque hoy él tendría 70 y tantos años, decía que veíamos a la pareja como mandrakes. Mandrake era un mago, ¿no? Entonces este mago que tenía que reconocer lo que el otro deseaba. Y pues no, o sea, si yo no se lo di a conocer, como por qué. Es más, hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que quiere y todavía cree que su pareja le va a decir qué significa esto, ¿no? Y además creen que no va a haber consecuencias al respecto, y por supuesto que las hay. Las personas que están en pareja pueden hablarme largamente de los conflictos que hay cuando se dan por hecho las cosas o cuando estamos esperando que el otro cumpla expectativas que ni siquiera conoce.
¿no? Entonces hay que entender que el sexo comprometido en una relación duradera pues tiene que ser premeditado, tiene que haber voluntad y tiene que haber intencionalidad. Y bueno, fíjense, mucha gente dice que estamos en crisis en relación al deseo. Yo puedo decirte que el número 1 de las consultas en sexología son las disfunciones sexuales. En la época de Juan Luis Álvarez Gayú, las disfunciones sexuales eran predominantemente la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Y aunque seguimos teniendo esas disfunciones sexuales, se presentan sobre todo en jóvenes, con mucho más frecuencia que antes, lo cual es preocupante. Pero la disfunción sexual que ha aumentado desde los años 80 para acá, de manera importante, constante, en ambos sexos y géneros, es la falta de deseo sexual. Entonces hay una crisis en el deseo, se dice, ¿no? Y tiene que ver que, más que el deseo, porque yo te decía que el deseo solo es estar conectado con la vida. Hay autores que revelan que más bien es falta de imaginación, es falta de voluntad, es falta de reciprocidad, falta de responsabilidad consigo mismo y con el otro. Entonces, encontrar la novedad en lo que ya no es nuevo y observar con nuevos ojos a mucha gente le cuesta trabajo, sobre todo en esta época de tecnología. De hecho, se dice que somos una sociedad esquizoide. Lo que significa eso es que tenemos falta de contacto con la realidad, gracias a los medios tecnológicos que nos rodean. Y nada más por ponerte un ejemplo, si tú estás 1 hora en redes sociales sentado en una silla, vas a creer que te estás moviendo, pero en realidad no. Durante 1 hora lo único que se movieron fueron tus ojos y tu cerebro, por supuesto. De hecho, puedes llegar a cansarte como si hubieras hecho ejercicio físico y sin embargo no te moviste. Entonces, eso que está sucediendo puede desconectarnos de la vida, ¿no? De hecho, fíjense, tampoco es casualidad que estemos en una sociedad esquizoide y no solamente es culpa de la tecnología, porque la tecnología tiene muchas bondades. De hecho, puede ser una manera de afrontar situaciones que son profundamente difíciles. Es decir, las personas dejan de tener contacto porque están viviendo emociones que no saben manejar. Y en la sociedad mexicana difícilmente nos han enseñado inteligencia emocional o siquiera qué es una emoción, qué significa y cómo manejarla. Entonces, la apatía, que podría ser pues un contrario, un opuesto al deseo, es la ausencia de sentimientos, pero también es una defensa, y es una defensa contra la ansiedad. Como si el individuo ya se hubiera acostumbrado a sentir ansiedad y lo que sigue es desconectarse justo para no sentir esas emociones y el resultado es apatía. Entonces, cuando quiere buscar placer ya no lo obtiene, puesto que se ha desconectado de la vida. Entonces, es una propuesta interesante de médicos, filósofos y psicólogos. Ok, entonces el deseo también es sinónimo de querer. El que está vivo quiere. Si en una relación o en el individuo que no tiene pareja está rodeado por otras personas donde hay agresión, celos, resentimiento, malicia, difícilmente vas a estar en amor incondicional y en un amor reflexivo, en un amor de entrega. Entonces, si nos separa un espacio, el deseo puede llenar ese vacío, ¿no? De hecho, hay mucha gente que menciona que solo deseo lo que no tengo. Cuando lo tengo, dejo de desearlo. Tiene que ver con lo que te mencionaba hace rato al respecto de la novedad y la dopamina. Entonces, tú puedes integrar un cierto egoísmo, déjame decirlo así, es decir, conectarte contigo, revisar cómo estás con la vida y tus deseos para poder conectarte con tu propio yo y entonces puedas poder conectarte con alguien más, ¿no? Entonces, yo te invitaría a que pensaras en cuál es tu deseo o tus deseos. Defínelo y piensa en concordancia con él. De hecho, fíjense, la crisis de la apatía o la crisis de la falta de deseo, desde mi punto de vista, es una oportunidad. De hecho, hay un cuento que leí hace poco que decía que la única crisis amenazadora es la tragedia de no querer luchar por superar. Entonces, muchas veces en psicología se dice que hay que conocer lo que nos está sucediendo para poder desmantelar lo que sucede en el sistema, ¿no? Entonces, hay muchas expectativas con respecto a lo que debe suceder en una pareja, específicamente en el deseo y en el amor, ¿no? Entonces, nada más para terminar, te cuento algunos de los tipos de mitos del amor romántico. Te decía que uno de ellos es que el amor todo lo puede, ¿no? Entonces, a pesar de la tentación que supone creer que esto es verdad, la verdad es que tener amor no es garantía suficiente para nada.
ni siquiera para superar cualquier problema. Este mito te decía que también funciona todo lo contrario, ¿no? Es decir, llevando a pensar que si hay problemas, no hay amor. Entonces esta creencia lleva a pensar que las relaciones consideradas como perfectas, las personas no tienen ningún tipo de conflicto. Y esto no es así, ¿no? En realidad el conflicto nos lleva a crecer. Otro mito del amor romántico es el amor a primera vista. Sin embargo, esto difícilmente va a ser cierto si realmente queremos conectar con el amor, ¿no? Esto es más bien como una superstición. En realidad no conocemos a la persona que observamos, necesitamos conocer quién es, porque si no vamos a ignorar el potencial que esta persona tiene y también el potencial que puede llevarnos a construir una relación como la que nosotros queremos. Se lo podríamos dejar al azar, ese sería como uno de los peligros. Otro mito es la media naranja. Seguramente has escuchado que pues ninguna pareja es ideal, ¿no? Y que es mejor que una pareja sea sostenida por dos individualidades fuertes. Otro mito del amor romántico es que la persona correcta va a llenar todos los aspectos de la vida. Y no, la persona correcta eres tú para llenar todos los aspectos de tu vida. Tu pareja solamente va a compartir contigo ese rol, ser tu pareja. Otro mito es que la plena compenetración sexual es prueba irrefutable del amor, y esto refuerza lo que ya mencionábamos al principio. Pareciera que si nos amamos vamos a sentir deseo todo el tiempo, y decíamos que aunque ese deseo a priori existe, no hay que darlo por hecho y hay que desarrollarlo junto a la relación. Y otro mito es que cuando se está enamorado no es posible sentir atracción por otra persona. Entonces, fíjense, esto también aplica para las personas solteras, ¿no? O sea, este deseo a priori va a existir, ¿no? O sea, se va a tener deseo sexual si se está conectado con la vida. Entonces, puedes enamorarte, puede atraerte a alguien, pero el deseo es, ¿no? Y entonces puedes sentir deseo hacia otras personas, y eso no te hace mejor ni peor persona, simplemente estás conectado con el deseo y tus decisiones te van a llevar a actuar en consecuencia. Entonces es muy fácil querer echarle la culpa a las hormonas. Seguramente han oído mucho eso, ¿no? O sea, como mucha gente le echa la culpa a la afuera, pero en realidad eres corresponsable de lo que vas creando junto a tu pareja. Y el otro mito que es muy peligroso es que los celos son una prueba del amor. Esto no es cierto. Los celos son una emoción que suele indicar que algo cambió en nuestra relación de pareja y que puede ser un indicador al que hacerle caso para pues renovar acuerdos, para revisar qué es lo que está pasando entre nosotros, si te siento lejana o lejano, y entonces poder hablar. Pero de eso a que los celos significa que te aman o eres amado, no es así. Entonces, bueno, pues hasta aquí voy a terminar con este tema y te invito a visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Sayume SI, y también puedes suscribirte al canal de YouTube. Yo soy Mayra Pérez, la voz de Sayume SI, un camino al autodescubrimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Mayra Pérez, médica sexóloga clínica, la voz de Sayume SI. Te invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, y también puedes suscribirte a YouTube. Recuerda que este es un programa donde compartimos ideas, opiniones, reflexiones y cosas relacionadas a la salud física, mental, sexual y espiritual. Hoy vamos a hablar del deseo, específicamente del deseo sexual. Y bueno, ¿qué es el deseo? El deseo es el principio fundamental que nos activa y nos motiva. Es un impulso energético de la mente que nos lleva a alcanzar algo. Si deseamos, estamos vivos, pero no basta con el latir de nuestros corazones. Requerimos sentirnos vivos, requerimos sentirnos conectados con la vida. Si esto sucede, deseamos. Y no solo relaciones sexuales, pero también. Si existe el deseo y busco las relaciones sexuales, también voy a pensar en ellas. Fíjense, si el deseo sexual es un principio que nos motiva, lo hace para iniciar una respuesta sexual. ¿Para qué buscamos una respuesta sexual? Muy fácil. Buscamos el placer, ¿no? Que nos lleve al placer. Esta comienza con el deseo y buscamos un estímulo sexual que nos sea efectivo. Este estímulo sexual que nos sea efectivo es individual, tanto como lo es el deseo. Es decir, es una expresión de nuestra individualidad, es resultado de nuestras preferencias, nuestra identidad y las decisiones que tomamos con respecto al sexo, con respecto al amor. Se asocian al deseo por algo o alguien
y por ese placer que vamos a sentir. Y fíjense, existe un deseo a priori, es decir, si nosotros nos sentimos conectados con la vida, vamos a desear y ese deseo va a aparecer aparentemente mágicamente. Sin embargo, también existe un deseo que nace en el ambiente que lo crea. En uno de los mitos del amor romántico se cree que las personas van a tener deseo por sus parejas eternamente. Y esto no es así. Lo creen porque creen solo que existe el deseo a priori. Sin embargo, muchas personas que tienen relaciones de larga duración se darán cuenta que el deseo a priori no es suficiente. De hecho, comienza a desaparecer. Esther Perel, una sexóloga belga, dice que el juego erótico se inicia al final del anterior orgasmo. Es decir, que yo tengo que empezar a trabajar junto a mi pareja por encender ese deseo cuando recién terminé el orgasmo anterior, ¿no? Si yo quiero seguir teniendo placer, debo trabajarlo. Y aunque no nos vamos a olvidar del deseo a priori, no lo vamos a dar por hecho. El cambio es permanente y aunque no seamos capaces de reconocerlo, la intensidad del deseo irá cambiando. Fíjense, hay una hormona que se llama dopamina. A la dopamina le gusta mucho la novedad. Cuando la dopamina está a la alza es porque estamos conociendo, reconociendo a nuestras parejas, nuestros cuerpos, en fin. Pero cuando ya es un ambiente conocido, pues la dopamina se va. No es un ambiente que le guste. Y entonces, si tú quieres seguir teniendo una relación de larga duración, tendrás que trabajar para que ese placer se mantenga, puesto que la dopamina ya no te lo va a proveer. Fíjense, la vida sexual de parejas de larga evolución o que han pasado una etapa de enorme pasión puede ser aburrida, escasa, inexistente y puede existir amor, porque mucha gente también en los mitos del amor romántico creen que el amor es para siempre, que este amor eterno, si existen problemas es que no hay amor, y también se cree al revés, que si existe amor no van a existir problemas. Y no necesariamente. Entonces hay muchas cosas que se van a construir. La sexóloga que te mencionaba hace rato nos propone que hay que dejar de creer que el deseo es espontáneo y entender que el erotismo hay que provocar. De hecho, por ahí hay una frase que dice que nadie es perezoso con lo que ama, ¿no? Si tú estás interesado en seguir teniendo deseo con o sin tu pareja o con y sin tu pareja, pues tienes que trabajar. Y entonces, otro de las cosas que hay que desmitificar es el mito de la espontaneidad. Mucha gente dice que desea que su pareja sea espontánea, que su pareja le adivine, que dé por hecho que la conoce, pero eso no es posible si tú no te vas a conocer. Entonces, de hecho, uno de mis maestros, Juan Luis Álvarez Gallú, decía, debido a su época, porque hoy él tendría 70 y tantos años, decía que veíamos a la pareja como mandrakes. Mandrake era un mago, ¿no? Entonces este mago que tenía que reconocer lo que el otro deseaba. Y pues no, o sea, si yo no se lo di a conocer, como por qué. Es más, hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que quiere y todavía cree que su pareja le va a decir qué significa esto, ¿no? Y además creen que no va a haber consecuencias al respecto, y por supuesto que las hay. Las personas que están en pareja pueden hablarme largamente de los conflictos que hay cuando se dan por hecho las cosas o cuando estamos esperando que el otro cumpla expectativas que ni siquiera conoce, ¿no? Entonces hay que entender que el sexo comprometido en una relación duradera pues tiene que ser premeditado, tiene que haber voluntad y tiene que haber intencionalidad. Y bueno, fíjense, mucha gente dice que estamos en crisis en relación al deseo. Yo puedo decirte que el número uno de las consultas en sexología son las disfunciones sexuales. En la época de Juan Luis Álvarez Gallú, las disfunciones sexuales eran predominantemente la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Y aunque seguimos teniendo esas disfunciones sexuales, se presentan sobre todo en jóvenes, con mucho más frecuencia que antes, lo cual es preocupante. Pero la disfunción sexual que ha aumentado desde los años 80 para acá, de manera importante, constante, en ambos sexos y géneros, es la falta de deseo sexual. Entonces hay una crisis en el deseo, se dice, ¿no? Y tiene que ver que, más que el deseo, porque yo te decía que el deseo solo es estar conectado con la vida. Hay autores que revelan que más bien es falta de imaginación, es falta de voluntad, es falta de reciprocidad, falta de responsabilidad consigo mismo y con el otro. Entonces, encontrar la novedad en lo que ya no es nuevo y observar con nuevos ojos a mucha gente le cuesta trabajo, sobre todo en esta época de tecnología. De hecho, se dice que somos una sociedad esquizoide. Lo que significa eso es que tenemos falta de contacto con la realidad gracias a los medios tecnológicos que nos rodean.
Y nada más por ponerte un ejemplo, si tú estás 1 hora en redes sociales sentado en una silla, vas a creer que te estás moviendo, pero en realidad no. Durante 1 hora lo único que se movieron fueron tus ojos y tu cerebro, por supuesto. De hecho, puedes llegar a cansarte como si hubieras hecho ejercicio físico y sin embargo no te moviste. Entonces, eso que está sucediendo puede desconectarnos de la vida, ¿no? De hecho, fíjense, tampoco es casualidad que estemos en una sociedad esquizoide y no solamente es culpa de la tecnología, porque la tecnología tiene muchas bondades. De hecho, puede ser una manera de afrontar situaciones que son profundamente difíciles. Es decir, las personas dejan de tener contacto porque están viviendo emociones que no saben manejar. Y en la sociedad mexicana difícilmente nos han enseñado inteligencia emocional o siquiera qué es una emoción, qué significa y cómo manejarla. Entonces, la apatía, que podría ser pues un contrario, un opuesto al deseo, es la ausencia de sentimientos, pero también es una defensa, y es una defensa contra la ansiedad. Como si el individuo ya se hubiera acostumbrado a sentir ansiedad y lo que sigue es desconectarse justo para no sentir esas emociones, y el resultado es apatía. Entonces, cuando quiere buscar placer ya no lo obtiene, puesto que se ha desconectado de la vida. Entonces, es una propuesta interesante de médicos, filósofos y psicólogos. Entonces, el deseo también es sinónimo de querer. El que está vivo quiere. Si en una relación o en el individuo que no tiene pareja está rodeado por otras personas donde hay agresión, celos, resentimiento, malicia, difícilmente vas a estar en amor incondicional y en un amor reflexivo, en un amor de entrega. Entonces, si nos separa un espacio, el deseo puede llenar ese vacío, ¿no? De hecho, hay mucha gente que menciona que solo deseo lo que no tengo. Cuando lo tengo, dejo de desearlo. Tiene que ver con lo que te mencionaba hace rato al respecto de la novedad y la dopamina. Entonces, tú puedes integrar un cierto egoísmo, déjame decirlo así, es decir, conectarte contigo, revisar cómo estás con la vida y tus deseos para poder conectarte con tu propio yo, y entonces puedas poder conectarte con alguien más, ¿no? Entonces, yo te invitaría a que pensaras en cuál es tu deseo o tus deseos, defínelo y piensa en concordancia con él. De hecho, fíjense, la crisis de la apatía o la crisis de la falta de deseo, desde mi punto de vista, es una oportunidad. De hecho, hay un cuento que leí hace poco que decía que la única crisis amenazadora es la tragedia de no querer luchar por superar. Entonces, muchas veces en psicología se dice que hay que conocer lo que nos está sucediendo para poder desmantelar lo que sucede en el sistema, ¿no? Entonces, hay muchas expectativas con respecto a lo que debe suceder en una pareja, específicamente en el deseo y en el amor, ¿no? Entonces, nada más para terminar, te cuento algunos de los tipos de mitos del amor romántico. Te decía que uno de ellos es que el amor todo lo puede, ¿no? Entonces, a pesar de la tentación que supone creer que esto es verdad, la verdad es que tener amor no es garantía suficiente para nada, ni siquiera para superar cualquier problema. Este mito te decía que también funciona todo lo contrario, ¿no? Es decir, llevando a pensar que si hay problemas, no hay amor. Entonces, esta creencia lleva a pensar que las relaciones consideradas como perfectas, las personas no tienen ningún tipo de conflicto. Y esto no es así, ¿no? En realidad, el conflicto nos lleva a crecer. Otro mito del amor romántico es el amor a primera vista. Sin embargo, esto difícilmente va a ser cierto si realmente queremos conectar con el amor, ¿no? Esto es más bien como una superstición. En realidad, no conocemos a la persona que observamos. Necesitamos conocer quién es, porque si no vamos a ignorar el potencial que esta persona tiene y también el potencial que puede llevarnos a construir una relación como la que nosotros queremos. Se lo podríamos dejar al azar. Ese sería como uno de los peligros. Otro mito es la media naranja. Seguramente has escuchado que pues ninguna pareja es ideal, ¿no? Y que es mejor que una pareja sea sostenida por dos individualidades fuertes. Otro mito del amor romántico es que la persona correcta va a llenar todos los aspectos de la vida. Y no, la persona correcta eres tú para llenar todos los aspectos de tu vida. Tu pareja solamente va a compartir contigo ese rol, ser tu pareja. Otro mito es que la plena compenetración sexual es prueba irrefutable del amor, y esto refuerza lo que ya mencionábamos al principio. Pareciera que si nos amamos vamos
vamos a sentir deseo todo el tiempo y decíamos que aunque ese deseo a priori existe, no hay que darlo por hecho y hay que desarrollarlo junto a la relación. Y otro mito es que cuando se está enamorado no es posible sentir atracción por otra persona. Entonces, fíjense, esto también aplica para las personas solteras, ¿no? O sea, este deseo a priori va a existir, ¿no? O sea, se va a tener deseo sexual si se está conectado con la vida. Entonces, puedes enamorarte, puede atraerte a alguien, pero el deseo es, ¿no? Y entonces puedes sentir deseo hacia otras personas y eso no te hace mejor ni peor persona, simplemente estás conectado con el deseo y tus decisiones te van a llevar a actuar en consecuencia. Entonces es muy fácil querer echarle la culpa a las hormonas, seguramente han oído mucho eso, ¿no? O sea, como mucha gente le echa la culpa a la afuera, pero en realidad eres corresponsable de lo que vas creando junto a tu pareja. Y el otro mito que es muy peligroso es que los celos son una prueba del amor. Esto no es cierto, los celos son una emoción que suele indicar que algo cambió en nuestra relación de pareja y que puede ser un indicador al que hacerle caso para renovar acuerdos, para revisar qué es lo que está pasando entre nosotros, si te siento lejana o lejano, y entonces poder hablar. Pero de eso a que los celos significa que te aman o eres amado, no es así. Entonces, bueno, pues hasta aquí voy a terminar con este tema y te invito a visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Sayume SI y también puedes suscribirte al canal de YouTube. Yo soy Mayra Pérez, la voz de Sayume SI, un camino al autodescubrimiento.